Ya, voy a partir la clase, parece que somos poquitos, pero la clase de día es súper larga y espero alcanzar a ver todo, si no, igual hablé con el coordinador y con la profe de la otra sección para que alcancemos hasta donde podamos nomás y no dejarles tarea y seguir con esta misma guía a la otra clase y juntarla con la guía de la siguiente clase, ¿ya? ¿Se escucha lo que estoy diciendo? Ah, ya, buenísima. Les voy a mandar el link de la asistencia por el chat para que la contesten los que están ahora. Igual no se preocupen, después al final de la clase la vuelvo a mandar y solo tienen que contestarla una vez, ¿ya? Voy a compartir pantalla. Ya, se ve el PowerPoint, ¿no es cierto? No sé si parece que no se ve. ¿Sí? Ah, ya, buenísimo. Ya. ¿Alguno pudo leer el PowerPoint antes o nadie tuvo tiempo? Me cuesta ver el chat por acá. Ya, bueno, voy a... justo alguien habló. Alguien dijo que sí y alguien dijo que no pudo. Ya, no se preocupen, si igual voy a tratar de hacerlo como lo más explicativo posible porque igual tiene como mucha parte escrita que yo lo saqué de la guía que a mí me entregan, pero voy a tratar de explicarles más que ponerme a leer porque eso igual ustedes después lo pueden hacer si tienen dudas, ¿no es cierto? Entonces acá como que les quiero explicar para que ustedes me digan si tienen alguna duda y aclararla al tiro, ¿ya? Entonces hoy día en la clase 12 vamos a ver, vamos a hablar sobre los medios masivos de comunicación y... ay, a ver. Sí, sí. Acá nos entregan una definición de qué son los medios de comunicación masiva, que son canales artificiales en los cuales se transmiten mensajes dirigidos a un receptor colectivo social. ¿Qué quiere decir esto? Que el emisor, el que trata de comunicarse, en este caso lo está haciendo con muchas personas a la vez, no solo con una, ¿no es cierto? Entonces, acá nos muestran ejemplos que puede ser la prensa escrita, la radio, la televisión, el cine e internet, y esto nos demuestra que al final no es solamente lo que uno cree que podría ser hablado, o sea, no es solamente la televisión o solamente lo escrito, sino que es una mezcla. También tiene partes visuales y no visuales, porque por ejemplo en la radio uno escucha pero no ve, en la prensa escrita uno puede ver y leer pero no escuchar, en la televisión uno puede ver y escuchar pero no leer, o sea, o generalmente. Entonces al final es una mezcla y tenemos cosas más antiguas, que es como la prensa escrita, y cosas más modernas como el Internet, ¿no es cierto? Siguiendo con la definición, también nos dicen que la comunicación entre emisor y receptor traspasa las fronteras de espacio y tiempo. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de medios de comunicación masiva, no necesariamente yo estoy en el lugar en que ocurre el hecho que tratan de comunicarme, o no necesariamente estoy sabiendo esto en el momento en que ocurrió, ¿no es cierto? Porque generalmente uno cuando lee algo en el diario, por ejemplo, eso ocurrió en X lugar y hace algunos días atrás, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente yo estuve en el lugar y en el tiempo para escuchar, o sea, para enterarme de lo que ocurrió. Entonces, al final nosotros nos enteramos de las cosas mucho después, o no tanto después, pero no en el momento en el que ocurren ni en el lugar que ocurren, ¿no es cierto? Si alguien tiene dudas, me detiene y me avisa para poder explicar mejor. Eso sí, por favor, traten de hacerlo por micrófono porque me cuesta mucho ver el chat, ¿ya? Además nos dice que ha de considerar la unidireccionalidad, solo una dirección, de este tipo de comunicación debido a que no hay respuesta por parte del receptor. Entonces, en los medios de comunicación masiva hay una persona que está comunicando al público o a los receptores, pero no va a recibir una respuesta de la persona que está escuchando, ¿no es cierto? No es que uno no es que uno ve la tele, está viendo una noticia y uno le puede responder al que está hablando en la tele, ¿no es cierto? Entonces esa es una característica peculiar porque solo hay alguien que nos comunica algo, pero nosotros no podemos responderle, ¿no es cierto? Ya, después tenemos objetivos y características de los medios de comunicación y es una lista de objetivos. En primer lugar tenemos informar, ya que los medios de comunicación siempre tratan de transmitir información al receptor, que en este caso es una gran cantidad de público, son masivos, y generalmente se hace para que la persona esté informada y sepa sobre acontecimientos para después poder generar opinión, discutir o hablar sobre eso, ¿no es cierto? Acá nos dicen discutir sobre los acontecimientos más importantes sucedidos en un tiempo cercano al suceso mismo de la noticia. Entonces, generalmente en las noticias nosotros nos enteramos no en el momento en el que ocurran, pero en un tiempo bastante cercano. Después, en segundo lugar, tenemos educar,
Y acá nos hablan de que gracias a la creación de la imprenta, que fue en 1440, se pudo masificar la forma de educar, entre comillas, a la gente, porque la gente después de que se creó la imprenta pudo recibir o conocer más sobre la cultura, ¿no es cierto? Y claro, acá nos dice acceder a material cultural, principio aplicable a todos los medios de comunicación. Entonces, bueno, gracias a la imprenta, que fue lo que inició todo esto, es que las personas, y no solo unos pocos o una parte selectiva, pueden acceder a la cultura. Después tenemos entretener, porque después de haber recibido tanta información, la idea de entretener es como dar un descanso a la gente que está recibiendo esta información o recibiendo lo que se está comunicando. Acá dice, recibir un descanso a sus audiencias tras la gran cantidad de información que generan cada día. Entonces la idea es como darles un descanso de toda esta información que reciben, y como ejemplos tenemos chistes, puzzles, juegos, sucesos insólitos, entre otras cosas, que al final, por ejemplo, cuando uno lee el diario, bueno, yo personalmente no leo el diario, pero habían como sudokus, o habían estas como para rellenar palabras, o habían cómics y cosas así, y también en internet, o sea, uno cuando ve memes o ve cualquier información que no es como tan noticiosa, entre comillas, también tiene la función de entretener. Después, en cuarto lugar, tenemos formar opinión, que, como bien les había dicho, cuando uno recibe toda esta información, no es que uno se la quede ahí nomás, sino que uno trata después de, en base a toda esta información que recibió, generar una opinión que no necesariamente es igual para todos, sino que todos opinamos de distintas formas, y interpretamos y organizamos la información de acuerdo a los intereses, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso es según el medio, porque según el medio que sea, por ejemplo, un canal puede tener distintos intereses que otro canal de televisión. Y la idea es que nosotros podamos generar opinión a partir de esto también. Entonces dice, por esta razón algunas noticias pueden ser presentadas de diversas formas, influyendo en su interpretación. Entonces, como según el medio en que uno se informe, también va a recibir como ciertos como rasgos que van a variar según el medio que nosotros elijamos, y van a influir también en nuestra forma de interpretar las cosas, porque es muy distinto decir una noticia de una forma a de otra en cómo lo recibimos nosotros. Después tenemos los elementos verbales y no verbales, y acá nos dan una definición, o sea, nos explican un poco y nos dicen que todos los medios de comunicación manejan componentes verbales del lenguaje que pueden ser orales o escritos. Y acá nos dice que para reforzar sus contenidos, según sus características, cada medio utiliza elementos no verbales o paraverbales utilizados de acuerdo a su objetivo. Entonces, según los objetivos que tenga el medio, es si va a elegir verbales o paraverbales y cuáles van a ser, porque todos varían, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos los medios auditivos, que serían, por ejemplo, la radio, en que uno solo escucha, no está viendo ni leyendo, que nos dicen que utilizan elementos... A ver, alguien en el chat, por fin traten de hablar. Ay, pucha, es que partí la clase, estoy hablando sobre los medios masivos de comunicación, y después voy a subir esto a YouTube, entonces los que vayan entrando de a poco, después Sí, lo pueden... profe, si yo me enchufo, pero es para avisarle que recién entré. Ah, sí, tranqui, no te preocupes. Ya, profe. Ya, bueno, igual si tienen dudas también me pueden hablar por WhatsApp. Me pasa que nadie me ha preguntado dudas ni de ejercicios ni nada, entonces yo no sé si están entendiendo todo o si no están, o si se están saltando cosas. Si tienen dudas, por favor pregúntenme, ¿ya? Ya, entonces estaban los medios auditivos, que es la radio, que utiliza elementos paraverbales como la entonación para enfatizar los contenidos. Entonces, la idea de la radio no es hacer como todo plano y hablar como así todo el rato fome, sino que tratan de entonar de distintas formas como para resaltar algo importante, ¿no es cierto? Y también nos dicen que los elementos no verbales que utiliza son la música y sonidos, para crear una ambientación y reacción en el público. Entonces también ocupan música o sonidos de fondo para generar un ambiente y que el público se interese más por esto, ¿no es cierto? O para que sienta distintas cosas. Entonces tenemos los verbales, que es, o sea, los paraverbales, que es la entonación, y los no verbales, que en este caso es la música. Después tenemos los medios visuales escritos, que serían, por ejemplo, el diario, revistas, libros e internet, y estos utilizan elementos no verbales como imágenes para acompañar elementos verbales. Entonces nosotros tenemos elementos verbales que son escritos, pero además utilizan imágenes para resaltar o destacar algo, ¿no es cierto? O para explicar también. Y dice, también puede explicitar elementos kinésicos como gestos en una entrevista. En relación a elementos paraverbales, se pueden señalar por escrito como puntos suspensivos cuando hay alguna pausa. Entonces al final nos dicen que pueden haber elementos kinésicos, o sea, de movimiento, como gestos, cuando hacen alguna entrevista, por ejemplo, en internet, algo, o sea, algo, ¿cómo se llama? Algo escrito, ¿no es cierto?
Y después dice en relación a elementos paraverbales, tenemos los puntos suspensivos, que eso nos demuestra al final una pausa. Todos sabemos que los puntos suspensivos es como algo que quedó ahí y uno quiere hacer una pausa. Después tenemos los medios audiovisuales, como el cine y la televisión, y debido a sus características utilizan elementos no verbales y paraverbales para acompañar sus contenidos. Entonces tenemos elementos tanto no verbales como paraverbales que al final son muy parecidos a los que ya dijimos anteriormente, ¿ya? Ya, oye, me espera un poquito que me va a sonar de nuevo, ando con mucha alergia, perdón. Ya, tenemos los procedimientos de persuasión y disuasión. Acá nos dice que corresponden a procedimientos utilizados por los medios para convencer a una persona por tomar, persuasión, o no tomar, disuasión, una actitud como para tener una opinión. Entonces, al final, lo que nos dice es que son procedimientos que utilizan los medios para persuadir a la persona, o sea, de que convenzan a la persona de que esto es así, o la convenzan de no hacerlo, que en este caso sería la disuasión. Entonces, persuasión es convencer a alguien de hacer algo, y disuasión es de no hacerlo, ¿no es cierto? Dice, o no tomar, disuasión, una actitud como para tener una opinión. Se basa en componentes argumentativos contenidos en la información y la publicidad. Ya, después tenemos descripción de los medios de comunicación de masas, medios masivos de comunicación escritos. Entonces acá tenemos dos ejemplos de medios de comunicación masivos escritos, que en primer lugar está el periódico y después la revista, que, o sea, yo supongo que claramente los conocen, que el periódico es el medio con más tradición dentro de la vida social, que al final al cabo es como de los más antiguos y es el que partió con todo esto, que es el diario que uno puede comprar, que uno lee al final y al cabo, y nos dice que se distinguen especialmente en función de la frecuencia con que aparecen y de sus contenidos. Los diarios aparecen todos los días y en ellos se tratan todos los temas y acontecimientos, tanto nacionales como internacionales. Entonces, el diario igual se caracteriza al periódico, porque todos los días sale el periódico. Bueno, hay algunos que aparecen solo los fines de semana, creo, pero generalmente son diarios, por eso se llama periódico, porque ocurren cada cierto periodo. Y tratan sobre temas que son relevantes para el lector, y pueden ser de temas que ocurren acá en el país o internacionales. Después tenemos la revista, que algunas publican información general, otras se especializan en un área determinada y otras se dirigen a un público definido. Entonces, al final, bueno, las revistas yo creo que casi todos la conocen o todos la conocen, que pueden ser de cosas generales o se pueden especializar en un área. Por ejemplo, hay revistas de jardinería, hay revistas de moda, hay revistas de juguetes, y otras pueden estar dirigidas a un público definido que puede ser el femenino, o sea, por ejemplo, revistas de productos femeninos, no sé, lo que sea, o infantil, que puede ser una revista de juguetes, etc. Después nos dicen que la información periodística se puede clasificar en géneros, dependiendo de cuál es el énfasis que tiene el contenido. Entonces, según el contenido, va a ser, se puede clasificar dentro de estos tres géneros. Tenemos el informativo, de opinión, y mixtos o interpretativos. Entonces, dentro de los informativos tenemos la noticia, entrevista, reseña y reportaje, que igual ahora los vamos a ver con más detalle. De opinión tenemos artículos de opinión, crítica, editorial y carta al editor, y mixto interpretativo tenemos crónicas y periodismo interpretativo. ¿Hay alguien que tenga alguna duda o algo? Como para detenerme o volver atrás, no sé. ¿Voy muy rápido? ¿O voy bien? Va bien, profe. ¿Sí? Ah, ya, buenísimo. Gracias. Ya, entonces vamos a partir con el género informativo, y en primer lugar tenemos la noticia, que generalmente uno lo asocia al periódico, pero igual puede ser las noticias que uno ve en la ¿cómo se llama? En la televisión o cosas así. Ya, en este caso estamos hablando de la noticia de forma escrita y se trata de textos de tipo narrativo expositivo que informan brevemente los puntos centrales: qué, quién, dónde, cuándo y por qué, sobre un acontecimiento destacado. Entonces, generalmente a uno, cuando le enseñan la noticia, esto es súper importante. Uno siempre que tiene una noticia tiene que ver el qué, quién, dónde, cuándo y por qué. Entonces, uno siempre tiene que pasar, ¿qué ocurre en la noticia? ¿Quiénes son los afectados? ¿O de quién se trata la noticia? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Y por qué ocurrió eso? Entonces, todos esos puntos son importantes y siempre van a estar dentro de una noticia, que es lo que busca responder al final y al cabo. Y siempre va a ser sobre un acontecimiento destacado o algo importante que le interese leer al lector, ¿no es cierto?
Y adicionalmente nos dicen que para ser veraz, la noticia debe mantener una perspectiva objetiva, pues un texto en el cual se comunica una información asumida como verdadera. Entonces, siempre en la noticia va a ser algo objetivo, no van a ser solo hechos. O sea, cuando respondemos qué, quién, dónde, cuándo y por qué, decimos hechos concretos de cosas que ocurrieron sin dar nuestra opinión. Entonces, en una noticia ustedes nunca van a encontrar la opinión de quien hizo la noticia ni nada de eso, sino que simplemente nos basamos en cosas objetivas que ocurrieron, ¿no es cierto? Después, en segundo lugar, tenemos la entrevista, que es el resultado del diálogo de un periodista con un personaje de relevancia pública, ya sea por ser protagonista de una noticia o por ser especialista en algún tema. Oye, se me pasó un punto. Bueno, entonces la entrevista escrita al final es un diálogo que ocurre entre el entrevistador y el entrevistado, que siempre tiende a ser una persona de relevancia pública, porque a nosotros nos interesa leer de alguien importante, no de cualquier persona. Y esta persona que se entrevista puede ser por algún hecho que haya ocurrido o porque, no sé, sea un cantante, o sea, un actor, o sea un científico, o algo que tenga que ver relevancia en algún tema, ¿no es cierto? Después, en tercer lugar, tenemos la reseña, que es una exposición breve que presenta cierto tema, libro, película o alguna otra manifestación cultural, sin realizar un juicio valorativo sobre las cualidades o defectos del asunto reseñado. No necesariamente debe ser escrita por un experto que firma el artículo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que yo creo que debe estar familiarizados en la película Ratatouille. No sé si se acuerdan que había como un crítico... No. No, sí está bien. Había como... No sé si está... no, sí está bien. Había como un crítico de comida que al final es lo mismo que la reseña, que simplemente dan como un juicio valorativo, pero sin dar como sus opiniones personales, sino que lo hacen de un punto de vista objetivo, y en el caso de Ratatouille era sobre comida, ¿no es cierto? Pero también puede ser sobre un libro, una película, o cualquier otra cosa, pero lo importante es que lo hagan de manera objetiva, ¿no es cierto? Y no necesariamente tiene que ser un experto, sino que también lo puede hacer cualquier persona que no necesariamente sea un experto en el área. Ya, después tenemos el reportaje, que es un texto que es el resultado de una investigación acuciosa de un tema o hecho de interés público. Entonces, los reportajes generalmente, claro, acá como lo dicen, son una investigación que es como rigurosa, por así decirlo, y tiene que ser siempre sí o sí de un tema de interés público, porque si no le interesa al público no vale la pena hacerlo, ¿no es cierto? Y dice, puede surgir como resultado de la indagación sobre una noticia ya publicada. Sus afirmaciones deben depender de la investigación, por lo tanto, no incluye la visión subjetiva del autor, sino que mantiene el relato objetivo de los hechos. Entonces, al final es algo que se investigó por mucho tiempo, que le interesa al público, y tiene que tener una visión objetiva de cosas que ocurrieron, de hechos, y no sobre la opinión de quien lo hace, ¿no es cierto? Después tenemos los géneros de opinión, que aquí sí hay opinión por parte de la persona que lo hace. Tenemos el artículo de opinión, en donde es un texto en columna que expone el comentario de una persona que colabora con el medio. Sus autores también pueden ser expertos en temas específicos. Ocupa un lugar específico y diferenciado en el periódico o revista y responde al modo expositivo argumentativo. Entonces, al final es una columna que tiene opiniones sobre, o sea, que hace una persona para colaborar con el medio, que por ejemplo podría ser un periódico, y sus autores pueden ser expertos en el tema, como puede ser que no, y generalmente ocupan un lugar en particular del periódico o revista. Eso quiere decir que hay un lugar dentro, una página destinada a eso, o algunas páginas destinadas a eso, y son del modo expositivo argumentativo, que es una forma de organizar el texto, ¿ya? Y sí, sabía que me había equivocado. Acá está la crítica. La crítica expone, educa y orienta a los lectores respecto de los ámbitos de la vida en sociedad, arte, ciencia política, etc. Su autor es una persona de prestigio y credibilidad en el área que comenta. Sí, creo que Ratatouille no fue muy buen ejemplo, pero en este caso la diferencia con el que habíamos dicho en antes es que acá sí puede haber como opinión respecto a lo que se evalúa. O sea, aquí no es solo hecho, sino que la persona también puede decir lo que a él le interesa o lo que no le interesa y basarse en eso. Pero sí o sí tiene que ser una persona de prestigio y que tenga relación con el ámbito, ¿ya? Por eso son diferentes. Después tenemos la editorial, que es parte del periódico o revista que expresa la postura de este sobre un tema. Su función es orientar a los lectores de la interpretación de los hechos de acuerdo a la línea ideológica del medio.
sus autores son el director o el grupo editorial, quienes sin embargo no aparecen firmando el texto. Entonces, la editorial es una parte del diario o revista en donde escrita por el director o el grupo editorial, que son parte de esta institución, y expresan la postura sobre este tema. Eso quiere decir que ellos hablan sobre su opinión, no sobre hechos, sino lo que ellos piensan que para ellos es correcto o no, y cosas así. Entonces, al final, ellos interpretan los hechos y siguen la línea ideológica del medio, que quiere decir como siguen la opinión que tiene ese medio, que puede ser ese periódico, que tiene como una postura, y ellos la demuestran sobre este hecho. Entonces, en esta parte, como que ellos dicen, sí, esto es lo que opina el medio sobre este asunto, pero no es una noticia, porque una noticia es objetiva. En cambio, acá ellos dan su opinión respecto al tema. Y después tenemos las cartas al editor, que es un espacio en el que los lectores vierten sus opiniones sobre los temas de actualidad. Entonces, igual que antes, también esto tiene una parte destinada en el diario donde están todas las cartas al editor, y son cartas que escriben personas comunes y corrientes para dar su opinión sobre algún tema en particular. Entonces pueden ser de lo que sea, y generalmente la revisa la editorial y puede modificar algunas cosas como para ordenarlas y todo eso, pero al final y al cabo son opiniones de los lectores que ellos quieren como comunicar en el diario. Y finalmente tenemos los géneros mixtos, que solo tenemos la crónica en este caso, en donde un periodista relata los acontecimientos ocurridos en un evento particular, transmitiendo un conocimiento directo a la noticia. En este caso sí puede incluir elementos de su propia apreciación personal, pero sin que estos tergiversen la realidad de los hechos. Son textos de tipo expositivo argumentativo, puesto que suman elementos de interpretación a la simple exposición de datos. Entonces, la crónica al final puede tener opiniones sobre la persona que la escribe, que generalmente es un experto en el área, pero no deben influenciar demasiado los hechos, y la crónica igual se destaca por relatar acontecimientos en un cierto orden, ¿no es cierto? Por eso acá les pongo un reloj, porque tienen como cierto orden en los acontecimientos. Y... sí, eso. Ya, y ahora vamos a pasar al último ejemplo que está acá, que creo que igual se los pasé antes, pero dice, los medios de... es un ejemplo de pregunta, eso. Tenemos los medios de comunicación de masas son A. Canales colectivos que difunden mensajes para un sector etario de la población. B. Canales que poseen una línea editorial dependiente de una persona y los cuales difunden mensajes de tipo particular. C. Canales sociales en los cuales se revela un mensaje específico y que se dirige a un sector de la población. D. Canales unipersonales donde se da a conocer un mensaje de carácter específico y dirigido a un público especializado. Y E. Canales artificiales en los cuales se difunden mensajes dirigidos a un receptor de tipo colectivo. ¿Alguien sabe cuál es la respuesta? Por favor, díganme que están escuchando. Me siento como media solita hablando. Y nadie me responde. Yo estoy escuchando, profe. Ya, buenísima. ¿Alguien sabe cuál es la respuesta? Profe, la E. Ya, ¿y por qué es la E? No, pero no rayen, porfa, que después no sé cómo borrarlo, gracias. Porque eso me parece a mí. No, pero traten de justificar. Porque finalmente el contenido que tienen que entregar los noticieros no pueden ir dirigidos a un solo público, a un público sectario. Están hechos como para informar a toda la población, o ese es el objetivo que cumplen. Si no, sería un programa de otro tipo, como podría ser una entrevista de política que va dirigido a personas que les gusta la política. Ya, pero te enojo, porque igual esas entrevistas de política igual pueden entrar como dentro de los medios masivos de comunicación. Como, bueno, sí. Podríamos irlo viendo como, ya, no tratan de ser para un sector etario en particular, pero la política igual como que les interesa a todos, independiente de si, por ejemplo, a mí no me gusta el partido A, y hay una entrevista al partido A, igual podría ser que la vea aunque no me guste. O sea, al final está como, la A no sería porque no está dirigido a un sector etario, sino que está dirigido a todos. Entonces igual como que tratamos, a pesar de que hablemos de, no sé, de religión o política, igual que le interesa a todos, aunque no sea el partido político o la religión que te gusta a ti, ¿no es cierto? Entonces la B dice que poseen una línea editorial dependiente de una persona, no, porque no dependen de una persona, ¿no es cierto?
Después dice, canales sociales en los cuales se revela un mensaje específico que se dirige a un... No, porque tampoco se dirige a un sector de la población, y lo mismo acá, no es un público especializado, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a pasar a los ejercicios, que son los que estaban en la guía, que son 17 preguntas, así que ojalá que alcancemos a verlo todo, porque igual estaba largo. Ya, ¿alguien que quiera leer el texto 1, que igual es súper cortito? Si no, voy a tener que empezar a sacar ¿Yo? al azar. Ya, no sé quién dijo, pero sí, por fin. ¿Yo? Sí, por fin. Yo. ¿Martina? Sí. Ujú. ¿Se escucha? Es que creo que está medio lento el internet. No sé si se escucha. ¿Martina? Parece que la empezaron a llamar. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha, parte nomás. Genes, pueblos y lenguas. Este trabajo del profesor Cavalli Sforza, académico de la Universidad de Stanford, es una historia de los genes humanos y su importancia en la definición de las razas que poblaron nuestro mundo, partiendo del concepto Creo que se evolucionismo paró. y migraciones de los pueblos originarios de África y su determinación de todas las razas actuales de seres humanos. Del mismo modo, en este viaje también se refiere a conceptos de gran actualidad como racismo y la noción de identidad. Ya, buenísima, muchas gracias. ¿Alguien que quiera saber cuál es la respuesta? Acá nos dicen. El fragmento anterior, dadas sus características, corresponde a una noticia, crónica, reseña, crítica actual o reportaje. ¿No hay nadie que se la quiera jugar? La E. Acuérdense que el reportaje requiere de mucha investigación. Y en este caso no hay como una investigación por detrás. La C. Sí, es la C, no sé quién dijo, pero ¿por qué sería la C? O sea, es que yo me guié porque se supone que una reseña es como algo, como exponer algo breve sobre un tema, entonces aquí habla como algo súper corto de respecto al tema, por eso me guié. Ujú. Sí, perfecto. Y además como que nos habla... Alguien habló por el chat. Que era una crónica. Uf, ya. Volvamos un poquito atrás. Porfa, cuando tengan dudas, traten de decirlas en el momento para no tener que retroceder. La crónica es cuando un periodista relata los acontecimientos ocurridos de un evento particular, transmitiendo un conocimiento directo de la noticia. O sea, generalmente una persona que sabe sobre el tema y que habla sobre su postura personal sin como interferir en lo que está ocurriendo, y generalmente lo dice como en un cierto orden. Crónica tiene que ver como algo que tiene como una línea de tiempo, por así decirlo. Entonces nos habla sobre un evento, sobre como un evento en particular, y puede incluir su opinión, pero sin como llegar a un extremo en donde solo sea opinión, sino que también tiene que hablar de hechos, ¿ya? Es como una mezcla. Entonces, volviendo acá, claramente no podría ser reportaje, porque no es algo largo que requiere investigación, no es una noticia, porque la noticia responde las preguntas que habíamos dicho, ¿no es cierto? El qué, dónde, quiénes, por qué y todas esas. La crónica no, porque tampoco nos hablan acá sobre como una línea, por así decirlo, y no hay, no tiene la estructura al final, porque una crónica igual tiende a ser un poquito más larga. Después tenemos crítica cultural, no es una crítica porque no nos están dando una opinión, sino que es algo objetivo, entonces por eso sería una reseña, porque es cortita y nos habla sobre hechos objetivos. ¿Ya? Ahora vamos con el texto 2, que tiene las preguntas 2 y 3. ¿Alguien que lo quiera leer? Este está más cortito que el anterior, parece. Yo, profe. Ya, yo lo leo. Oh, no. Ah, ya, léelo, ¿no? Ya, bueno. Y después tú lees el otro. Ya.
Pero más allá de los clichés, la chúcara se deja ver con todo, es el mejor culebrón que TVN está exhibiendo en estos momentos. Luce menos pobre que no abras la puerta, lo que no es mucho decir la verdad. Tiene una trama entendible que sale a buscar la identificación con el espectador, aunque a veces esa apelación sea demagógica, pues choca con el acento impostado de casi todos sus actores al tratar de lucir y hablar como campesinos. Ya, buenísima. Muchas gracias. Después la pregunta 2 nos dice, el fragmento anterior corresponde a una crónica de espectáculo, noticia televisiva, crítica de televisión, reseña de espectáculo o una columna de opinión. Sí. Ya, buenísima. ¿Y por qué es una crítica de televisión? Es que finalmente está hablando como la opinión que hace tal persona al programa a la serie de La Chúcara de TVN y empieza a hablar como de los aspectos que le quedan bien o que le quedan mal. Sí, perfecto. Entonces, por eso es la C. Muy bien. Ya. Después la 3 dice, con respecto al texto anterior, es correcto que 1. Se comparan creaciones del mismo género. 2. El emisor emite juicios positivos acerca de la chúcara. Y 3. El emisor emite juicios negativos sobre la teleserie. Profe, están preguntando qué era una crónica. No, sí, ya lo respondí ya. Me volví atrás. No estaba atento. Ah, sí, no te preocupes. ¿Alguien? ¿La D? ¿Cuál? Alguien, no sé quién dijo, pero La alguien. Ya. De dedo. La E, profe, la E. Sí, la E, muy bien. ¿Y por qué es la E y no la D, por ejemplo? Ya, sería la E y no la D, porque acá también nos dice, luce menos pobre que no abras la puerta. O sea, nos está comparando creaciones del mismo género. Entonces, por eso también es la 1. Y claro, si nos emite juicios positivos y negativos, entonces son todas las anteriores. Ya, entonces en el texto 3, después tenemos la pregunta 4 y 5. ¿Alguien que quiera leer el texto? Yo lo leo. Ya, buenísimo. La valoración de la literatura y del arte en general es una cuestión subjetiva y evanescente. Edgar Allan Poe, autor citado elogiosamente por Bloom, fue considerado en su tiempo un escritor menor, un exponente de la llamada ficción menor. En la actualidad es un clásico. El canon de un determinado tiempo o espacio suele ser bastante volátil, pero si una obra específica es inmune a los cambios de gusto y su vigencia se mantiene incólume, quiere decir que estamos ante un clásico genuino. A esto, J.M. Coates lo llamó supervivencia. Borch, por su parte, dice los clásicos no son las obras más leídas, sino las más releídas. Supervivencia y relectura parecen ser signos de que de que una obra es un clásico. El canon no acoge ni lo circunstancial ni lo que está de moda, sino aquello que permanece a la vez que cambia. El Quijote es un libro del siglo XVII, pero también es un libro del siglo XXI. Italo Calvino dice lo mismo de manera inmejorable. Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Ya, buenísima. Muchas gracias. La pregunta 4 nos dice, según el fragmento anterior, es correcto que un clásico 1. Resiste el paso del tiempo, 2. No depende de las modas ni los gustos cambiantes, y 3. Es una obra que nunca dice lo que tiene que decir. D. Sí, perfecto, es la D. Muy bien. Es la D porque resiste el paso del tiempo, eso quiere decir que a pesar que pasen muchos años, la gente igual sigue interesada por los libros clásicos y no depende de la moda ni los gustos cambiantes porque con el tiempo eso cambia, pero aún así la gente sigue leyendo los clásicos y en ninguna parte nos dicen que es una obra que nunca dice lo que tiene que decir, sino que nos dice que nunca termina de decir lo que tiene que decir, o sea que siempre hay más, en cambio acá nos dicen que no, entonces por eso no es la 3. Y la 5 nos dice, en el fragmento anterior, el autor establece un vínculo entre A, canon y subjetividad, B, tiempo y evanescencia, C, clásico y permanencia, D, canon y ficción popular, E, canon y permanencia. C. Sí, perfecto. Es la C porque al final nos hablan de que estos libros son clásicos
Y permanencia quiere decir que con el paso del tiempo, aún así, los libros se mantienen y la gente los sigue leyendo, ¿no es cierto? Vamos a pasar al siguiente, que no es, en este caso no es un texto, sino que es un afiche, en el cual acá dice en esta parte, por éxito se extiende hasta el 19 de diciembre, nos están hablando de transformate, creo que se lee así, no sé si está en inglés, en el héroe de... sí, eso. Transfórmate en el héroe de tu empresa, creo que falta un tilde. Transfórmate en el héroe de tu empresa, 30% de descuento, evolución ERP, medianas empresas, valor referencial, 25% de descuento. Acá nos dicen promoción válida hasta el 19 de diciembre de 2014, de Fontana, la página de internet, hay un código QR, redes sociales, te toma el control de tu empresa con de Fontana, software ERP, 100% web, software administrativo líder en Latinoamérica, soluciones para cada rubro, máxima seguridad de datos, controles en línea de tu empresa. Entonces al final es un afiche que nos está hablando sobre un... ¿Cómo se llama? No, un producto. Hoy se me fue la palabra. Un servicio que está ofreciendo una empresa que hace páginas web o, bueno, todo lo que tenga que ver con software, en verdad. Y acá nos dicen los precios y que hay descuentos hasta cuando es válida la promoción y que los valores acá son un plan anual y que se extendió y todo eso. Pasamos a las preguntas y dice, de acuerdo al afiche publicitario, es correcto sostener que 1. Apela a un cambio de estatus del receptor. 2. Permite inferir un ambiente competitivo. 3. Potencia el discurso verbal con el icónico. ¿Alguien que se la quiera jugar con alguna? La A. O sea, la A está correcta esta, pero hay otras que están correctas. La D. Es la E, no sé quién, Daniela parece que lo dijo por el chat. Es la E. ¿Y por qué es la E? Porque apela a un cambio de estatus del receptor, si eso es correcto, porque nos está hablando al final de como, no sé cómo explicarlo bien, pero como cambiar el estatus actual del receptor, o sea, como transfórmate en el héroe de tu empresa, o sea, le están diciendo como cambia tu estatus actual y conviértete en el héroe de tu empresa, ¿ya? Después nos dice, ¿permite inferir un ambiente competitivo? Sí, sí podemos inferir eso, porque por algo están haciendo descuentos, porque probablemente hay otra empresa que también compite y por eso tienen que bajar los precios para estar posicionados en un mejor lugar, ¿no es cierto? También nos dice, ¿potencia el discurso verbal con el icónico? Sí, el icónico en este caso hablaría como de la parte visual y el verbal es toda esta parte escrita, entonces la parte verbal se complementa con el dibujo que está acá, que en este caso nos dice RP de Fontana Days, como se complementan y se potencian mutuamente. Entonces, por eso también es la 3. Ya, la 7 dice, ¿cuál es el eslogan en el mensaje publicitario anterior? Por éxito se extiende hasta el 19 de diciembre, toma el control de tu empresa con de Fontana Software, transfórmate en el héroe de tu empresa, ERP de Fontana Days, de Fontana une tu empresa al éxito. Voy a subir por si lo quieren volver a ver. ¿La C? Sí, perfecto, es la C. Dice, transfórmate en el héroe de tu empresa. Entonces, por ese es el eslogan. Que acá lo tienen en grande. Ahora vamos a pasar al siguiente, que este es... no puedo decirlo. Ya no voy a decir qué es porque parece que está la pregunta. Lo pueden mirar y acá la pregunta 8 dice, en el mensaje publicitario podemos apreciar 1. Uso de función poética del lenguaje, acá falta un espacio. 2. Presencia de un logo. 3. Vinculación de la marca a calidad y bienestar. B. Ya, pero también es la... La E. Es la E. Es la E porque, ya, uso de función poética del lenguaje sí es poética, por lo que dice acá, y mucho más quiso, que es poético. Después presencia de un logo, sí, tenemos un logo que está acá, que dice 2 álamos.
Y luego dice vinculación de la marca a calidad y bienestar. Sí, porque al final nos están mostrando acá la marca y nos dicen como calidad y bienestar, porque acá muestran a personas felices en un auto que supongo que es costoso. Y acá la pizza que también se podría como asociar con calidad de vida. Entonces por eso vinculan como la marca de ellos con calidad y bienestar. Por eso sería la E. Ahora vamos a pasar al texto 4, que igual es cortito y tiene las preguntas 9 y 10. ¿Alguien que quiera leer? Ya, pues cabros, porfa. ¿Alguien que quiera leer? Si no, voy a empezar a sacar al azar. Saque al azar, profe. Tamara Ruiz. No sé si está. Sí, acá. ¿Me escucha? Sí, ¿puedes leer por fin el texto 4? Sí. Gracias. Dice, Comisión del Senado aprueba titularidad de profesores. Con 3 votos a favor de la nueva mayoría y 2 abstenciones a la oposición, se aprobó en general y particular el proyecto de ley que otorga titularidad a los profesores que hoy están en régimen de contrata en colegios municipales. El proyecto pasará ahora a ser votado en la sala del Senado y luego volverá a la Cámara para finalmente ser despachado tras casi 2 años en el Congreso. Según el Mineduc, en el país hay 46.805 docentes a contrata, es decir, cuentan con un contrato de 12 meses que se puede o no renovar año a año. De ese total, con la norma del 69%, 32.263 pasará a ser de planta. El beneficio aplicará a los profesores de aula que cuenten con 3 años consecutivos trabajando con un mismo empleador o 4 años discontinuos. Según el asesor del Mineduc, Jaime Beas, este año por primera vez se incluirá a los educadores diferenciales. Con la norma aprobada, el 85% de los docentes de recintos municipales será profesor titulado y contará entonces con contrato indefinido. Ya, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la pregunta 9. Uy, que me hablan por el chat y me cuesta mucho ver el chat. Recién vi la alternativa. Ya, la 9 dice, de lo afirmado en la noticia precedente, se puede concluir que, hoy faltan harto espacio, yo no hice esta guía por si acaso. A. Los profesores de los distintos colegios del país, con esta medida, podrán obtener una mejora radical en sus condiciones laborales. B. Todos los profesores con régimen a contrata, de aprobarse esta medida, obtendrán titularidad, lo que redundará en dignificar la profesión. C. De aprobarse el proyecto de ley, solo una minoría no se verá inmediatamente beneficiada por el cambio de contrata a titularidad. D. Los profesores de colegios municipales a contrata, al pasar a ser de planta, tendrán un contrato a plazo definido que, en otros, dará estabilidad laboral. E. Con la aprobación de la ley de titularidad por parte del Senado se da una clara señal de compromiso de la clase política con la reforma. Ya, ¿alguien que se la quiere jugar con alguna alternativa? ¿Ah? La D. Tampoco. Ya, es la C. ¿Alguien que haya creído que era la C? Yo no. Ya, de aprobarse el proyecto de ley, solo una minoría no se verá inmediatamente beneficiada por el cambio de contrato a titularidad. Entonces vamos a buscar. Ya, acá dice, el beneficio aplicará a los profesores de aula que cuenten con 3 años consecutivos trabajando con un mismo empleador o 4 años discontinuos. Entonces, solo beneficiará a estos profesores ahora, en este momento, a los que cumplen con esos requisitos. Entonces, va a haber algunos que se van a beneficiar cuando lleguen a cumplir estos requisitos. Entonces, por eso es, solo una minoría no se verá inmediatamente beneficiada por el cambio de contrato a titularidad. Porque al final y al cabo, como uno espera que la gran mayoría
cumplan con esto y que después los otros que no lo cumplen lleguen a beneficiarse después, ¿no es cierto? Me hablaron por el chat. Ya. Después la 10 dice, ¿cuál de las características propias de la noticia encontramos en el texto precedente? A, relevancia, proximidad, actualidad. B, proyección, interpretación, rareza. C, actualidad, relevancia, interpretación. D, progreso, actualidad, conflicto. E, coherencia, relevancia, proximidad. B. ¿Por qué sería rareza, por ejemplo? C, la tiré al azar. C, ¿Cuál? C, Ya podría ser la C, pero esa no es la correcta. D. Es la A. ¿Y por qué es Casi. la A? Porque es algo relevante para la gran mayoría de las personas, o bueno, en general, porque a todos como que nos influye, entre comillas, esa noticia y es importante. Proximidad, porque está próximo como, o es cercano o sea, a todos los profesores y es algo que está ocurriendo en la actualidad técnicamente, cuando fue esa noticia. Y bueno, ahí tiene que ver con la actualidad, que es algo que está ocurriendo en ese momento cuando se hizo esa noticia, ¿no es cierto? Entonces, por eso es la A. No sería la B porque no es rareza, no hay nada raro ahí. Interpretación no, porque es algo objetivo. Todo lo que nos están diciendo son datos y cosas objetivas. Después la C, no hay interpretación, por eso no sería la C, porque no es todo objetivo, no hay nada que se esté interpretando. La D, conflicto, no hay conflicto. La E, coherencia, como que eso es algo que tienen que tener todos los textos, no es como algo que sea característico de la noticia en sí, ¿no es cierto? Por eso es la A. Ahora vamos a pasar al texto 5, que tiene solo la pregunta 11. ¿Alguien que quiera leer? Si no, voy a tener que empezar a sacar al azar. Camila Avendaño. Sí, aquí. ¿Puedes leer el texto 5, porfis? Sí. Gracias. WhatsApp se arrepintió. Ahora se puede desactivar doble check azul. Alguien dijo alguna vez, José Luis Rodríguez, que hay que escuchar la voz del pueblo. Pues bien, pareciera que los genios de WhatsApp atendieron la avalancha de lamentos, quejas y memes por el infame doble check azul. Esta modificación, lanzada hace una semana, que notifica con 2 tiernos tickets azulinos cuando el usuario lee los mensajes enviados, echando por la borda la ansiada paz que genera no pescar a la contraparte. Ayer, como indica el portal tecnológico mice.com, WhatsApp lanzó una versión beta de prueba de su aplicación que permite desactivar el doble check azul. Y si bien por ahora solo está disponible para los usuarios del sistema Android, dejando fuera a quienes usan iPhone y aquellos que usan usuarios aparatos con el sistema operativo de BlackBerry y Windows. Esa es cosa de tiempo que la nueva versión se masifique. Ya, muchas gracias. Ya, la pregunta 11 dice, ¿por qué el texto anterior podría ser categorizado como una crónica? Porque A, posee elementos noticiosos intervenidos con cierta opinión sin dejar de privar lo subjetivo. B, presenta un estilo ameno, menos formal que la noticia, considerando anécdotas o curiosidades. C, se aprecia actualidad, relevancia y predominantemente interpretación. D, se verifica en las 3 condiciones de una crónica: progreso, actualidad, conflicto. E, predomina la intención del emisor de mantener una lógica denotativa en su redacción. Falta mucho espacio en esta guía. Me voy por la C. Sí, perfecto, es la C. ¿Y por qué es la C? Por lo mismo, habla de actualidad, relevancia, que es algo importante a la hora de hacer una crónica
cuando se toman en cuenta las secuencias de tiempo. Ujú. Y predominantemente interpretación, porque igual él da como su opinión e interpreta cosas, no son solamente hechos. Él dice como, pues pareciera que los genios de WhatsApp atendieron a la avalancha de lamentos, quejas y todas esas cosas son como una interpretación que él da de lo que ocurre, porque él no sabe si WhatsApp lo hizo solo por eso, podría haber sido por otra cosa. Entonces por eso es una interpretación, ¿no es cierto? Muy bien, el texto 6 que tiene las preguntas 12 y 13. ¿Alguien que quiera leerlo o saco al azar? Nicolás Bustamante. ¿Me escucho? Sí, sí se escucha. Ya. El descanso de Cerati. Gustavo Cerati, el músculo leyenda de Soda Stereo, quedó Músico. enterrado en un sobrio nicho en el cementerio de la Chacarita. El lugar se transformó en un espacio de culto al que, según el cuidador de pisos donde estaban los restos del cantante, quedan incluso más chilenos que argentinos, lo que de acuerdo a un director de radio de rock argentino, tiene que ver con el que el éxodo tardó más en ser incorporado por los transentinos al Olimpo, musical donde está en Charlie. Profe, me pierdo, que tengo la pantalla en chino. A ver, vamos acá. Ya. Charlie García y Fito Páez. Esta es la historia de cómo se adora a Cerati a poco más de 3 meses de su muerte. No, no está acá, creo que está en Recoleta. El guardia de una de las entradas, profe, me cuesta caleta leer porque si usted me pudiese agrandar el... Sí, a ver, voy a tratar de agrandarlo. Ay, creo que lo agrandé mucho. Espera un poquito. Ahí sí. ¿Se ve mejor ahora? Y vamos acá. El guardia de una de las entradas vehiculares del cementerio bonaerense de la Chacarita lo niega, pero no puede ocultar un cierto nerviosismo. Se le acaba de preguntar por la ubicación de la tumba de Gustavo Cerati. Martín, el taxista con el que andó, olfatea un franco débil, un asomo de mentira en la frase que acaba de decir el guardia. Anda, flaco, entre nosotros, decime la posta. La posta es un lunfardo porteño que equivale a decir la verdad. También aplica para algo que es real. El guardia se acerca a la ventanilla resignado y suelta. Sí, está acá, a la familia no le gusta mucho que venga a verlo. ¿Viste que se ponen a fumar porros? El guardia se refiere a los fans de Cerati. Ya, muchas gracias. Vamos a pasar a la pregunta 12 que dice, el reportaje anterior... no, había hablado por el chat, ya. Dice, en el reportaje anterior se aprecia predominantemente en sus diálogos la función y la variable. A, metalingüística y diatópica. B, conativa y diacrónica. C, apelativa y diatópica. D, fática y diafásica. E, referencial y diatópica. Sí, puede ser que haya conceptos que no conozcan acá, pero si no conocen me avisan. Igual se puede sacar, igual lo importante es que, por ejemplo, cuando estén dando la prueba, si hay algo que no conozcan y tienen otro dato, traten de sacarlo por el otro dato, ¿ya? Porque yo la verdad no sé si estas cosas las ven en la clase del miércoles y yo no me entero. ¿La B? ¿La C? ¿La E? Sí, es la E. Ya, les voy a leer la definición de diatópica para que no se queden con dudas. Dice, las variables diatópicas en la terminología, todo tanto, más comúnmente como... A ver, no, voy a buscarlo mejor.
Ya, la variabilidad tópica son básicamente variantes que ocurren en la forma de hablar de las personas dentro de un mismo idioma o lengua. El principal factor que influye en este fenómeno es la geografía, es decir, que mientras más lejos esté un individuo de otro, existirá más variantes en su forma de hablar. Entonces, por eso es diatópica, y referencial hace ver que tiene que ver con referencias a otras cosas. Entonces, por eso es la E, ¿ya? Después en la 13 dice, se afirma en el texto que la razón del guardia para negar el lugar en que se encuentran los restos del cantante es que A. Los fans se comportan de forma que desagrada a la familia. B. La familia prefiere mantener alejados a los fans. C. La acumulación de papeles con mensajes solo perjudica el descanso de quien se homenajea. D. Cerati en vida manifestó su intención de que se mantuviera en silencio su lugar de descanso. E. La familia de los otros deudos del pabellón presentaron quejas ante el consumo de drogas. A. ¿Cuál? La A. Sí, perfecto. Porque eso lo dicen en el texto, que al final a la familia le molestaba cómo se estaban comportando los fans. Entonces por eso es la A. Ahora vamos a pasar con el texto 7, que es el penúltimo texto que nos queda, ya nos queda poquito. Así que hay alguien que quiera leer el texto 7, es cortito, si no para sacar al azar. Yo, profe. Ya, muchas gracias. Reflexiones sobre el exilio, de Edward Said. Este libro reúne ensayos sobre temas culturales y literarios escritos por Edward Said a lo largo de 3 décadas de intenso trabajo intelectual y político. Tanto su exilio personal como el destino del pueblo palestino han conformado las cuestiones que preocuparon al autor a lo largo de su fructífera carrera. Vistos en conjunto y con las perspectivas críticas que concede el tiempo, estos textos nos ofrecen la oportunidad de observar la evolución y formación de un profesor combativo, un hombre de palabra y acción, así como el desarrollo de una vocación por el conocimiento del mundo llevada hasta sus últimas consecuencias. Ya, muchas gracias. Ya, tenemos la pregunta 14 que dice, el fragmento anterior puede ser clasificado como A. Crónica cultural, B. Reseña, C. Crítica cultural, D. Editorial, E. Crítica de libros. ¿Alguien quisiera saber cuál es? Crítica de libros. Mucho ojo con la diferencia. Ay, no, es que no lo puedo decir. Ah, entonces, crítica cultural. La respuesta es Ah, reseña. ya. Ya, y vamos a volver acá al. Ay, rayos. Profe, ¿así se escribe crítica de libros o Ay, a ver, tomarle hecho solamente? voy a ver. Ah, falta el espacio, sí, perdón, yo esta guía no la hago y no tengo cómo editarla, entonces me las pasan así, pero igual les voy a decir para que la arreglen, porque esta tiene muchas faltas de ortografía, lo encontré terrible, así que perdón por eso, pero sí, ahí le falta un espacio. Acá tenemos la crítica, que estaba dentro de los géneros de opinión, y tenemos la reseña, que forma parte de el género informativo, entonces en este caso es una reseña, porque acá en ninguna parte nos hablan de opinión o sobre temas como que opine la persona que está haciendo esto, ¿no es cierto? Sino que es todo objetivo y da hechos. Entonces, por eso es B, reseña, y no una crítica, ¿ya? Después tenemos la 15 que dice, el texto anterior nos permite colegir acerca de su autor que A. Una experiencia personal fue determinante para su mirada sobre temas universales. B. Como consecuencia de su historia personal, dedica su escritura a esos temas. C. Tanto su exilio personal como el destino del pueblo palestino conforman los temas de su carrera intelectual. D. Pese a que en su vida académica sufrió persecución, nunca se amilanó en su compromiso político. E. Los ensayos de este libro permiten ver una línea continua en sus temáticas sin cambio ni desarrollo. La C. La B.
Sí, es la B, perfecto. Es la B. Uy, estoy tratando de marcar. Es la B porque acá nos dicen, tanto su exilio personal como el destino del pueblo palestino han conformado las cuestiones que preocupan al autor a lo largo de su fructífera carrera. Entonces, vamos a asumir que como consecuencia de su historia personal, dedica su escritura a esos temas. Podría haber sido la C, pero no es solo la carrera no es la carrera intelectual, sino más específicamente lo que escribe, ¿no es cierto?, sobre los temas que escribe, y la historia personal aborda todos esos temas, ¿no es cierto? Entonces por eso es la B y no la C. Ya, y vamos a pasar al último texto, que son las últimas 2 preguntas, así que si nos apuramos, incluso tal vez terminamos un poquito antes, y quedan libres antes. ¿Alguien que quiera leer el texto 8? Yo. Ya, buenísima. No sé quién fue, pero a ver. Yo. Calvario. Director John Michael. Irlanda, Reino Unido, 2014. La historia se inicia en un confesionario, donde el padre James escucha a un hombre que relata que a muy corta edad fue violado por un cura, algo que nunca logró perdonar. Ahora se dispone a vengarse de la Iglesia Católica, asesinando a un cura bueno. ¿Por qué no existiría nada más chocante? El elegido es el padre James, a quien asesinará en una semana. Este es un retrato profundo, incómodo y doloroso de una comunidad que parece mantenerse unida a duras penas y contra todo pronóstico. Calvario es una extraña y fascinante fábula moderna, repleta de diálogos punzantes y soberbias actuaciones. Es una sátira brutal y cruel que no dejará indiferente a nadie. Ya, muchas gracias. La pregunta 1 dice, o sea, 16, perdón. El texto anterior podría ser clasificado como crónica cultural, reseña, crítica cultural, editorial y crítica de libros. ¿Reseña? ¿La E? No, es la D. Ah, la C. En este caso es la C. Chuta, dijeron todas las letras casi. Es crítica cultural porque acá nos muestra toda su opinión en esta parte. Nos dice, Calvario es una extraña y fascinante fábula moderna, repleta de diálogos y soberbias actuaciones. Es una sátira brutal y cruel que no dejará indiferente a nadie. Eso es meramente opinión. Y es algo cultural. No es sobre un libro, ¿no es cierto? Entonces, por eso sería crítica, no podría ser reseña, porque acá nos están diciendo su opinión. Editorial no tiene nada que ver con esto, y crónica tampoco. Entonces, por eso es la C. Ay, alguien habló por el chat. Era la 15. Después voy a subir todas las, ¿cómo se llama? La guía editada con las respuestas, así que no se preocupen por eso, ¿ya? La 17 dice, la relación entre los párrafos anteriores es que el primero contiene información sobre la película y el segundo una interpretación de esta. B, alude al contenido de la película, el segundo entrega una opinión sobre el film. C, plantea una perspectiva de análisis de la cinta, el segundo de reflexión crítica. D, constituye una sinopsis del film y el segundo una opinión sobre el mismo. E, denuncia un tema de actualidad como la pedofilia por parte de sacerdotes y el segundo las consecuencias de estos actos. ¿Ah? Parecido, pero no es. ¿La D? La B. Es la B, sí, correcto. Ya, entonces, la A no puede ser, o sea, bueno, la B es porque la primera sí alude al contenido de la película, nos habla como un poco de la película, y en la segunda parte nos habla sobre una opinión, ¿no es cierto? Entonces, por eso es una crítica igual, porque nos está dando la opinión respecto a eso. O sea, generalmente las críticas tienen esa estructura, nos hablan de lo que se va a evaluar, entre comillas, y después nos vierten la opinión sobre el tema. Y la A nos dice, contiene información sobre la película. Ya, y más que información sobre la película es como el contenido, porque información sobre la película podría ser, por ejemplo, el año de filmación, los actores, y otro tipo de cosas. No necesariamente involucra como el contenido de la película. Información podría ser cuando se publicó, los personajes, el lugar, todo ese tipo de cosas. Después la C nos dice, plantea una perspectiva de análisis de la cinta. No nos hablan de un análisis en la primera parte, sino que nos hablan del contenido en sí,
y después dice una reflexión crítica, sí, podría ser esa, pero la primera parte está mal. En la D nos dice, constituye una sinopsis del film, que claro, podría ser, pero no es una sinopsis porque nos cuenta como el contenido, pero no un resumen. Y una opinión sobre el mismo, sí, pero no es tan correcta como la otra, ¿no es cierto? Y la E dice, denuncia un tema de actualidad como la pedofilia por parte de su sacerdote, no, porque al final no está hablando de la película, no nos habla como de un tema de actualidad, ¿no es cierto? Y en la segunda en ninguna parte hablan de las consecuencias de estos actos. Entonces, por eso es la B. Ya, yo ahora les voy a mandar de nuevo el link de la asistencia para que los que no estuvieron al principio la puedan contestar, y los que ya la contestaron no es necesario que lo hagan de nuevo. Ahora lo acabo de mandar para que la contesten y porfa, de verdad no lo manden al grupo de WhatsApp porque no les va a pasar nada a los que no lo vean ahora, solo para nosotros, para saber cuántos están asistiendo. Y por lo que me doy cuenta, igual estamos como parejos, somos como 20 en todas las ocasiones. Y igual es raro porque se supone que son como 40 y algo. ¿Alguien sabe de alguien que no esté pudiendo asistir por X razón o algo? Ya, bueno, ahora les voy a subir el video a YouTube en un rato, les voy a mandar el link con la guía con las respuestas. Y por favor, los que no pudieron, no entendieron algo, que me avisen por WhatsApp, que vean el video de nuevo, traten de hacer la guía, y por favor, porque a pesar de que nosotros veamos la guía en clase, la idea es que ustedes igual lo entiendan, ¿ya? Eso, no sé si alguien quiere decir algo, que le esté costando algo, que no le esté gustando algo de cómo lo estemos haciendo, que tenga dudas. Ya bueno, igual cualquier cosa, si tienen alguna duda o algo, me pueden hablar por WhatsApp y podemos como cambiar la metodología. No sé si estoy yendo muy rápido, porque igual la materia que vimos hoy día fue densa, fue harto contenido y igual fueron harto ejercicio. Ay, qué tierno, alguien me dijo que le gustan las clases, soy feliz. Con eso me alegraron el día. Ya, buenísima. Ya, pero eso igual, cualquier cosa, si alguien tiene una duda o siente que voy muy rápido, lo que sea, me puede hablar por WhatsApp. Si alguien necesita ver la clase de nuevo, porfa, verla en YouTube, si para eso la subimos, para que ustedes las vean, para que no se queden con las dudas. Igual aprovechen, porque si no entendieron muy bien ahora, pueden descargar la guía sin las respuestas, la hacen y después tienen las respuestas para comparar, ¿ya? Así que eso, que les vaya muy bien. Terminamos 3 minutos antes, así que eso, que les vaya bien en matemáticas.